Hola a todos, hola. Como siempre, re contenta de estar con ustedes otra vez. Espero que puedan sacar algo útil de la sesión de hoy. Así que bueno, esperemos que nos den el ok desde FX Street y vamos a comenzar a hablar un poquito de cómo operar a corto plazo, qué es lo que más conviene, por qué, cuándo, cómo y demás cosas. ¿Ok? Buenas tardes y bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Ok, muchas gracias. Entonces sí, ahora sí vamos a comenzar esta sesión. Vamos a darle inicio formal. De nuevo les digo buenas tardes, buenos días, bienvenidos. Como siempre un gusto para mí estar con ustedes. Antes de comenzar a hablar de cualquier sistema de trading o de cómo manejar el mercado, me gustaría siempre aclararles algo que para mí es fundamental. Los indicadores matemáticos no son más que eso, matemáticas, ¿sí? Son promedios poco más complejos o menos complejos, promedios de el comportamiento pasado del mercado, ¿sí? O del precio, mejor dicho, ¿sí? Aplicados al futuro, ¿sí? No dejan de ser probabilidades matemáticas. Por eso es tan importante hacer backtesting, ¿sí? Por eso es fundamental hacer backtesting, lo repito. Y al mismo tiempo, tengan en cuenta que no todos los gráficos muestran los mismos cierres de velas a las mismas horas. Incluso en brokers de países iguales, a veces hay 1 o 2 minutos entre el cierre de una vela y el otro, lo que puede hacer que una vela sea positiva en uno y negativa en el otro por 1 o 2 pips. ¿Sí? Los gráficos no son siempre iguales, los brokers ofrecen distintos tipos de gráficos, por lo que no importa lo que les enseñen de este lado de la pantalla, nunca va a ser realmente útil en ese lado de la pantalla si ustedes no lo comprueban en sus propios gráficos. Así que por favor no tomen nada como si fuera la última verdad que existe en el mercado. Los sistemas de trading son los indicadores, los osciladores no son más que herramientas que usamos y tenemos que dedicar un tiempo de nuestra vida, ¿sí? Como operadores, a buscar cuáles son las herramientas que mejor podemos aplicar de acuerdo a los recursos que tenemos, el broker que elegimos y el gráfico que estamos analizando. Yo soy una convencida de que algunas divisas, ¿sí? Trabajan mejor con unos indicadores, algunas divisas trabajan mejor con otros indicadores o conseguimos mejores resultados como operadores, ¿no? Y que incluso en distintas situaciones del mercado, como ahora que, bueno, el euro está ahora justito perdiendo terreno, pero había comenzado precisamente la sesión de hoy con el euro para mostrarles lo plano y lo enrangado que está, ¿no? Ahora estamos viendo un poco de actividad y no sé si hay algún anuncio o algo está pasando en el mercado, porque no estoy mirando, pero bueno, no importa. En algún momento tiene que quebrar este rango, ¿no? Entonces, lo que les decía, una cosa es cuando el mercado está en tendencia, otra cosa es cuando el mercado está en rango, o una cosa es cuando en el mercado hay mucho volumen y otra cosa es cuando el mercado carece de volumen. En todas esas circunstancias nosotros podemos tomar decisiones de trading, pero obviamente cada uno de esos factores va a hacer que nuestras decisiones de trading cambien, ¿sí? O las herramientas que utilicemos para tomar decisiones sean distintas. En primera medida comencé poniendo un gráfico del euro de 4 horas porque para mí lo más importante es determinar los distintos soportes y resistencias para trabajar intradía. ¿Sí? Si bien yo no suelo operar mucho gráfico de 4 horas, sí comienzo mi análisis diario mirando este gráfico. ¿Por qué? Porque es en este gráfico donde voy a encontrar los niveles que para mí van a ser donde la oferta y la demanda se igualan, los compradores y los vendedores van a pelear y por ende cuando alguno esté quebrado me va a dar una pista más clara de la tendencia dominante. ¿Sí? Entonces, lo que yo suelo hacer, y por eso quería compartirlo con ustedes, es buscar los niveles donde el par se ha detenido en distintas oportunidades en los últimos días. ¿Cuántos días? En general recomiendo retroceder del precio actual, vamos a sacar esto, 2 pantallas, ¿sí? Yo tengo que mirar al menos 2 pantallas para atrás si efectivamente el precio se encontró niveles de soporte y resistencia en las zonas que voy a marcar, ¿sí? Ahora, como siempre, estoy tomando el 32.60, fíjense que es un mínimo importante la semana pasada, tenemos algunos máximos en esa zona y también tenemos algunos máximos y mínimos en este 32.80, ¿no?
más o menos, aunque cuando se producen estos periodos de rango vemos movimientos un poco que se van y vienen por encima del mismo, pero en general la idea es buscar niveles donde el precio se haya detenido en varias oportunidades durante los últimos días, ¿sí? Los voy a marcar de memoria, ya sabemos todos dónde se estuvo deteniendo estos días. Sí, puede ser que haya caído sin noticias o sin fundamentos. En algún momento tiene que romper el rango, ¿sí? Para dónde lo va a romper es el gran misterio, pero cuando lo rompa, en general tengan en cuenta que cuando un par se encuentra así en rango, ¿sí? Y el rango se extiende, cuanto más tiempo se extiende el rango, más importante es el quiebre cuando finalmente lo logra. De todas maneras, y hablando de la situación actual del euro, el nivel a romper es 32.50, no, antes no lo veo. La zona de 32.50 es para mí el punto clave a quebrar para confirmar una continuación bajista. Yo creo que abajo de ese nivel y arriba de 34.10 están los stops. Mientras esté en el medio no dice mucho, ¿ok? Pero bueno, de todas maneras, como les decía, lo primero que busco en el mercado es determinar en el gráfico de 4 horas los niveles de soporte y resistencia. En general no los trazo como los tracé aquí, sino que lo estoy haciendo más bien para darles un ejemplo, ¿no? Uno con el pasar del tiempo, y si sigue el gráfico en forma diaria, va a encontrarse con que el precio efectivamente se detiene en determinados niveles y no va a necesitar trazarlos, pero bueno, a veces ayuda a trazar estos niveles. Otra forma de determinar soportes y resistencias, que suele ser bastante interesante, ¿sí? Es aplicar los niveles Fibonacci. Si se fijan en la zona de 32.60, 32, los mínimos de estos últimos días, tenemos el 38.2% de retroceso del último rally alcista diario. Por eso también creo que el nivel es tan fuerte, ¿no? Por eso estoy esperando el quiebre de los mínimos apenas por debajo de ese nivel para confirmar una tendencia. De todas maneras, a ver, ¿cómo se interpretan estos niveles de soporte y resistencia? Yo digo que hay una zona de soporte ahora en 32.55, 32.60. Si llega a 32.52, ¿lo considero quebrado? No, va a depender de las circunstancias. Por eso les digo que a veces hay que aplicar la lógica antes por sobre todas las cosas, ¿sí? Si llega a 32.52 en una vela de 60 o 70 pips, lo más probable es que veamos como ahora un pequeño retroceso, ¿sí? Entonces, yo no puedo ahora sentarme aquí y poner una orden de venta en 32.52 porque 32.60 es soporte, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? No puedo pensar que porque pasó ese soporte 3 o 4 pips, el precio efectivamente lo quebró, ¿sí? Y va a continuar cayendo. Puede pasar como pasó con este nivel FIBO, que está en 60 y el precio cayó a 55. Se pasa 4 o 5 pips y el precio vuelve. ¿Qué es lo que necesito para confirmar que un soporte está quebrado? Lo primero es calcular entre un 8 y un 10% de la volatilidad intradiaria del par. O sea, si el euro se mueve, digamos, unos 100, 120 pips al día en promedio, entonces yo voy a considerar un soporte roto, o una resistencia, ¿sí? Después de que ha pasado al menos 10 o 12 pips de ese nivel, ¿sí? En general, si ustedes siguen el comportamiento de los pares, cuando se acerca a estas zonas de soporte y resistencia, se van a encontrar con que se van a encontrar, si el cierre de la vela no quiebra, no es un buen momento para ir al largo y agarrar los pies, dice Nicolás. Bueno, la idea es precisamente esa, que cuando llegue a esta zona de 32, 60, 50, que pareciera que va a llegar, vamos a bajar a gráficos más chicos y vamos a esperar 15 minutos, 30 minutos a lo más, para ver cuál es la conducta del precio. Si vemos que se empieza a recuperar, es obvio que podemos entrar al alza precisamente porque estamos jugando con el rango de los últimos días con un stop bastante cortito por debajo de 32.50. En cambio, si el precio se mantiene o intenta quebrar a la baja, yo esperaría, si quiebra efectivamente 32.50 y llega, digamos, por debajo de 32.50, si establece un nuevo mínimo, vemos una pequeña recuperación, porque tengan eso en cuenta, siempre hay pullbacks a estos niveles. En general, estos niveles de soporte y resistencia son batallas, ¿sí? Batallas entre compradores y vendedores, a ver quién gana el poder. Entonces tenemos presión vendedora por un lado, presión compradora por el otro y el precio que se mueve alrededor, ¿sí? Entonces está buscando definirse. Cuando busca esa definición, el quiebre del nivel finalmente o no, ¿sí? La confirmación o no del quiebre del nivel, lo voy a ver enseguida con la acción del precio generalmente no más de 15 o 30 minutos. La verdad es que si quiebra el 32.50, el siguiente objetivo del par estaría en la zona de 32.10, 32,
20, que es el 50% de ese mismo FIBO, ¿sí? Pero por eso es tan importante tener en cuenta los niveles de soporte y resistencia. Yo creo que sí, que estos días, el comenzar en los mínimos anteriores, sí. En general, lo importante, tengan en cuenta que para trazar un nivel Fibonacci, me están diciendo si podemos trazar el FIBO desde acá, ¿sí? Desde este mínimo anterior. Tengan en cuenta que la teoría de Fibonacci dice que es el último rally de precios no corregido, ¿sí? Si ponemos un Fibonacci acá, vamos a ver que tenemos un rally alcista, ¿sí? Una corrección, ¿sí?, de más del 61% y un quiebre al alza de este pivo. Digamos, este rally alcista que vemos acá sí fue efectivamente corregido parcialmente, ¿sí? En cambio, fíjense que este rally, ¿sí?, no hubo grandes correcciones, hubo una lateralización posterior basándose solamente en el FIBO. Sin embargo, si vamos a un gráfico diario, por ejemplo, perdonen, sí podemos tomar mínimos anteriores quizás, o no, depende de cuánta corrección haya habido en el medio. En general, o sea, yo no tomaría un Fibonacci así, por ejemplo, sí, en gráfico diario. Yo no lo tomaría porque la información que me da para mi trading intradiario no me sirve, ¿sí? Y en el medio los rallies alcistas encontraron varias correcciones, ¿sí? Entonces, la idea de un FIBO es el último rally no corregido, ¿sí? Por eso, vuelvo acá, perdonen, estoy mareándolos con el gráfico mucho. Y lo tomo desde este mínimo, y desde donde comenzó a subir el precio. Ojo, el posterior es más o menos el mismo nivel. Ahí, eso mismo. Por eso yo lo tomo desde acá. ¿Sí? Suele ser más efectivo, ¿ok? No digo que sea incorrecto, ¿ves? En general lo que dice la teoría y lo encuentro bastante aplicable. Entonces, una vez que determiné mis niveles de soporte y resistencia, tanto por niveles horizontales, cuando los hay, como por niveles Fibonacci, es la hora de aplicar algún indicador técnico, ¿sí? Es la hora de aplicar algún indicador técnico a mi gráfico. Siempre tengan en cuenta, como les dije al principio, los indicadores son herramientas. Lo que es importante no es qué herramienta utilizo, sino cómo lo utilizo, ¿ok? En general, en lo que respecta al euro, yo suelo trabajar con una media simple de 20, ¿sí? Para mí la media simple de 20 es mi día a día en casi todos los pares, ¿sí? Y un indicador de momento. En general trabajo con el momento, aunque podemos usar de 14 periodos aplicado a la apertura, ¿sí? No es lo mismo que aplicado al cierre. Un indicador de momento en general, ¿sí?, para que me diga qué tanta fuerza o no tiene el rally que se está desarrollando. También a veces podemos reemplazar el momento por el ADX. Son los dos indicadores que trabajan muy bien con la mayoría de los pares principales, ¿sí? El ADX también mide la fuerza y la velocidad del rally que se está desarrollando o no. Ahora bien, ¿qué está pasando? Como estoy mirando el gráfico de 4 horas, que es donde establecí mis soportes y resistencias, me encuentro con que el momento está plano, ¿sí?, sin reflejar todo lo que está ocurriendo desde que esta vela abrió, porque el indicador está aplicado a la apertura, ¿sí? Entonces, una vez que determiné mis soportes y mis resistencias, entonces sí decido bajar el gráfico de 1 hora y ver si allí encuentro señales más claras de lo que está sucediendo con el par. Quizás el euro no sea hoy la mejor idea para explicar esto, ¿sí? Pero mi idea de trading es buscar, primero, que el indicador provenga de niveles extremos, ¿sí? O sea, a mí no me gusta cuando el indicador, por ejemplo, me da una señal cortando a la baja desde muy cerquita, ¿sí? Fíjense lo que las muchísimas señales que tuvimos aquí. Para mí estas señales no son válidas, hay que establecer una zona de exclusión alrededor del indicador, ¿sí? Porque esto lo único que me está mostrando es que hay rango, ¿no? No son señales claras, no son señales válidas. El hecho de que la media simple esté plana tampoco es una gran señal de que haya una tendencia, ¿sí? Creo que a partir de ahora, si el precio se mantiene por estos bajos, sí vamos a ver un poco más claro con la próxima apertura de vela lo que está pasando en el mercado. Probablemente tenga una buena señal de venta. Pero mientras tanto, como les decía, ¿sí?, a mí me gusta que el indicador provenga de niveles un tanto más altos. Por ejemplo, en este caso, ¿sí?, cuando el indicador está bien por encima de 100 y empieza a caer, ¿sí?, encontramos un pullback, un rebote, finalmente un quiebre de manera prácticamente vertical, es ahí donde yo considero que la señal es mucho más válida, ¿sí?, y me está dando una interesante señal de entrada en el mercado. Como
En general, como estoy hablando de un indicador de tendencia, cuando el mercado no está en tendencia, no tengo muchas señales, ¿sí? Entonces ahí cuando les digo que cambiar. Pero mientras tanto, en general, este es mi indicador base, digamos, mi sistema base de trading. Cuando el indicador corta la línea de 100 y el precio abre por debajo de la media simple de 20, ¿sí? Yo vendo. Cuando el indicador corta al alza y la vela abre por encima de la media simple de 20, yo compro, ¿sí? Obviamente, como les dije, teniendo en cuenta ciertas circunstancias, ¿no? La exclusión, cuando no ignorar las señales que se producen cuando el indicador está muy cerca de la línea de 100 y demás, ¿sí? A esto yo le puedo agregar algún tipo de filtro. En general, mi primer filtro, ¿sí?, es una media exponencial de 200. Me parece que la media esa de 20 me quedó, ok, ahí está, vamos a poner la media exponencial de 200. Perdón, me voy a revisar la de 20, que me parece que es simple la de 20, ¿eh? Okay. Una gran diferencia, pero es simple. Ok, mi media exponencial de 200 es mi primer filtro y suelo mirarla en el gráfico de 4 horas. ¿Por qué? Porque en general la media, perdonen, la media me está diciendo dónde está la tendencia dominante en el mercado, ¿sí? La media está alcista, por debajo del precio actual, me dice que el mercado está bull todavía en el euro, ¿sí? En cambio, si la media estuviera bajista, ¿sí?, tuviera una inclinación bajista, y el precio estuviera por debajo de la media, ¿sí?, favorecería las operaciones de venta. Para mí, esta media exponencial, en general, es un quiebre de tendencia, ¿sí? Si bien no lo considero como una señal de entrada al mercado, para mí es un buen filtro que me dice dónde está posicionado el mercado. Obviamente, no siempre que está a la baja continúa cayendo eternamente, en algún momento regresa al alza, y como está ocurriendo ahora, el mercado parece estar queriendo retroceder hacia su media de 200 exponencias, que sigue en la zona de 31.80, en otra palabra, bastante lejos del precio actual, pero un objetivo posible si quebrara la baja la zona de 32.50. De todas maneras, es para mí un pequeño filtro. Volviendo al gráfico de una hora, o sea, la media de 200, como les dije, solamente la miro en 4 horas. ¿Sí? No le presto atención al comportamiento del precio en relación a la media en gráficos más pequeños, ¿sí? Y volviendo al gráfico de una hora, lo que también suelo agregar, ¿sí?, es algún indicador de sobrecompra o sobreventa. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa que decimos, bueno, tengo una señal de compra, ¿no? Me levanto y me emprendo las gráficas y veo que el euro está a punto de darme una señal de compra. Pero es que aquí, que en el momento en que me da la señal de compra, me encuentro con que el RSI en hora está en 70 o más. En general, si tengo una señal de compra, cuando el RSI está en zona de sobrecompra, o una señal de venta, cuando el RSI está en zona de sobreventa, no las tomo. ¿Sí? Es una manera, digamos, llegué tarde al mercado, ¿sí? Ya es tarde para tomar esa señal. O el movimiento ya puede estar extenuándose. Entonces, si estoy en niveles de sobrecompra o sobreventas con el RSI, prefiero dejar pasar esa operación, ¿sí?, porque me parece que tiene un riesgo más amplio, ¿sí? En general, no suelo bajar de gráfico, quiero decir, no suelo mirar gráficos más chicos. Sin embargo, con la apertura de las sesiones, con la apertura de Europa y con la apertura de Estados Unidos principalmente, sí suelo mirar el gráfico de 30 minutos. En general, en este tipo de gráficos vamos a encontrar señales también válidas, ¿sí?, mayor cantidad de señales, pero no con la misma cantidad de señales buenas. O sea, cuanto más grande es el gráfico, ¿sí?, menos señales voy a ver, pero mejores van a tender a ser. Rolando, y precisamente por eso estaba explicando que el momentum me indica la velocidad a la que está yendo el precio, ¿sí? Y el RSI en general, aunque tienden una conducta similar, ¿sí?, me deja ver en gráficos más grandes o más chicos si el precio está en zona de sobrecompra o de sobreventa. No es necesario uno más que el otro. Les estoy nada más mostrando por qué los uso yo y les acabo de explicar. Porque las diferencias son es que uno mide la velocidad del momento, el momento tiende a medir la velocidad o la fuerza, ¿sí?, de la tendencia que se está desarrollando, y el RSI me muestra más bien cuando esa tendencia llega a niveles extremos de sobrecompra o sobreventa. ¿Sí? Quizás el euro no sea un excelente ejemplo hoy en día, dado que
dado que se mantiene bastante de plano. A ver, ahí lo tenemos en el gráfico diario. Si bien la conducta de ambos indicadores es bastante similar, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando el momentum sigue marcando tendencia alcista o bajista, ¿sí? Pero el RSI entrando en niveles de sobrecompra o sobreventa, de alguna manera me está diciendo que esa tendencia se puede revertir en algún momento, ¿sí? Pueden usar el RSI o el PCI, cualquier indicador. Lo que a mí me importa más que nada es seguir el indicador de momentum con la media simple de 20. Quiero decir, el corte de la línea de 100, ¿sí? Tanto el alza como de baja, y conjuntamente con eso una apertura de vela por encima o por debajo de la media simple de 20, ¿sí? Eso finalmente lo aplico en el corto plazo. Pero como bien les dije, hay momentos en que el mercado se lateraliza, hay horas en que el mercado no da señales, por ejemplo sobre el cierre de Estados Unidos, es poco lo que vemos de movimientos en general, entonces conviene trabajar con otro tipo de indicadores, ¿sí? Yo en general, permítanme un segundo, voy a cambiar el gráfico. En esos casos, ¿sí? Cuando el mercado hay muy poco volumen o cuando hay mucha lateralización, me gusta más trabajar con dos estocásticos, uno más rápido y uno más lento, 120, 3.3, 15, 3.3, ¿sí? Lo que busco en estos dos estocásticos, los voy a agrandar un poquito. No hay mucha lateralización en el mercado, ¿sí? Lo que busco es obtener una señal, ¿sí? Conjunta en los dos, ¿sí? En los dos estocásticos, ¿ok? Que los dos me den una señal de venta o una señal de compra, quiero decir que ambas líneas ingresen por encima de 80 o por debajo de 20, ¿sí? Para tomar una operación. Cuando estamos muy lateralizados, aplicar y la idea es aplicar o entrar a la venta cuando los dos den señal, como en este caso en particular, fíjense, buscando un stop corto por encima de los máximos anteriores, ¿sí? Rolando me dice, usted maneja en el corto plazo la media de 20 y 200 y el corte es el de la media de 20. Exactamente, eso es ni más ni menos lo que hago con la mayor parte de los cruces, excepto los cruces de Shen, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito aparte de los cruces de Shen. Como les dije, para que el mercado está lateralizado a tus opciones. Incluso este tema de trabajar con dobles estocásticos de una hora, incluso lo pueden llevar a 15 minutos. Fíjense que cuando ambos estocásticos llegan a zonas extremas de sobrecompra o sobreventa, ¿sí? Cuando ambos al mismo tiempo lo hacen en 15 minutos, ¿sí? Fíjense acá tenemos a los dos, acá están los dos en zona de sobrecompra y dan los dos señal de venta, el precio cae. ¿Sí? Acá no tengo señal de venta en los dos, ¿sí? Este no llega a menos 20, en realidad alcista me lo pierdo, pero cuando llegan acá otra vez tengo una señal de venta en los dos y acá otra vez tengo señal de compra en los dos. Entonces cuando veo estas lateralizaciones, ¿sí? Busco oportunidades en gráficos más chiquitos. Cuanto más chicos el gráfico, menos pips busco, ¿sí? Estoy trabajando en un gráfico de 15 minutos, no le voy a pedir al mercado más de 15, 20 pips como mucho, ¿sí? Si es a favor de alguna tendencia dominante, quizás le pido un poquito más, pero, a ver, una vela de 15 minutos, ¿sí? En promedio, tiene 10, 12 pips, ¿verdad? Entonces, yo no puedo pretender que en un gráfico de 15 minutos voy a obtener una señal, ¿sí? Que me va a dar 1500 pips. Tengo que ser coherente, ¿sí? Si yo estoy trabajando en un gráfico chiquito, voy a buscar pocos pips. En cambio, si yo me paso un gráfico de 4 horas, las velas en promedio en 4 horas tienen entre 40 y 60 pips, ¿no? Entonces acá sí puedo buscar, en un gráfico, operando un gráfico de 4 horas, sí puedo buscar el doble de eso, que quiero decir entre 80 y 100 pips con la señal. Sí, sí, son lindos 1500 pips, pero tengo que ser coherente. Si yo no puedo, tengan en cuenta esto, cualquier señal, no importa el sistema que apliquen, ¿sí? Cualquier señal, ¿sí? Técnica que vean en los gráficos, perdón, ¿sí? Es válida por aproximadamente 4 velas, ¿sí? Entre 3 y 5 velas, digamos 4 de promedio, ¿sí? Entonces, si yo veo una señal en el gráfico de 15 minutos, quiere decir que esa señal dentro de una hora va a dejar de ser válida, ¿sí? Entonces, ¿cuánto le puedo pedir al euro que mueva en una hora? Esa señal va a dejar de ser válida muchísimo antes de que el euro haga 1500 pips, ¿sí? Rolando me dice, las bandas de Elliot. ¿Qué son las bandas de Elliot? ¿Las ondas de Elliot o las bandas de Bollinger? Me parece que ahí se te peló un cable, Rolando, y me confundiste dos cosas.
Puede ser, Rolando, que estés confundido. No es nada, todos tenemos días, no pasa nada. No es nada, no es nada. Todas las bandas de Bollinger, las bandas de Bollinger. Es lo que les digo al principio. A ver, no importa qué herramienta usen, ¿sí? Siempre y cuando se sientan cómodos leyéndola, siempre y cuando hagan backtesting y se encuentren con que con el transcurso del tiempo ese método de trading les da más operaciones positivas que negativas, nada más. Que a fin de mes, ¿sí?, la suma de pips ganados, pips perdidos, me salga positiva, ¿sí? Porque, a ver, el Forex no es ganar todas las operaciones, ¿sí? Olvídense de ganar todas las operaciones. No, nadie gana el 100% de las operaciones. El Forex se basa en equilibrar las ganancias y las pérdidas, obteniendo más ganancias que pérdidas, ¿sí? Porque estamos tratando de predecir el futuro de alguna manera con una base matemática, pero no deja de ser predecir el futuro. Entonces, yo tomo riesgos cuando opero, ¿sí? Tengo que buscar minimizar esos riesgos, siempre, con usar un stop, con buscar filtros en el mercado, con tomar decisiones en base a promedios matemáticos, sino emociones, ¿sí? Uy, el euro se está cayendo, lo vendo. Sí, no, una buena bruja tampoco es tan fácil, pero a ver, es como ahora, ¿cuánta gente creen ustedes que ahora está vendiendo el euro porque se está cayendo? ¿Sí? Bien, ¿cuánta gente creen que ustedes va a perder plata por hacer eso? Siempre decimos, no hay que seguir esos rallies. Y es verdad, ¿por qué? Porque estamos a 15 pips del 32.60 que les estoy diciendo, que es muy probable que no lo quiebre así nomás. Perdón por el lenguaje un poco informal, pero es así, o sea, que la lógica a veces tiene que aplicar, o sea, la lógica es que el precio por ahora no pudo quebrar 32.60, y yo digo que no lo va a quebrar, y hasta que no vea que lo quiebra, ¿sí? No voy a tomar una decisión de venta, y tampoco le voy a tomar, por ejemplo, ¿sí?, si el par ya se cayó 250 pips en el día y me va a quebrar 32.50, y yo no voy a vender porque ya se cayó 250, ¿sí? No voy a buscar, si ya hizo un rally que supera con creces la cantidad de puntos que suelen mover en promedio un par, y bueno, voy a esperar el panorama un poco más claro, voy a medir que mi riesgo de perder en este momento es grande, no me voy a buscar perder, ¿ok? Olivia me dice, los indicadores que nos comentas los utilizas con qué pares. Voy a minimizar este euro y para que vean mi MetaTrader común y corriente es en el euro, en la libra, en el australiano, en el canadiense, en el franco, pero no lo uso en los cruces del yen. ¿Sí? En los cruces del yen no, y ahora quería hablarles de eso. Perdón por mi ignorancia, dice Ismael. No, por favor, todos fuimos algún día principiantes y todos tuvimos que aprender. En general, no sé si estás trabajando con MetaTrader o con otra plataforma. Cada plataforma tiene distintas formas de agregar indicadores. Pero para el MetaTrader, en indicadores, ¿sí?, tendencia o trend, medias móviles, ¿sí?, y ahí le agrego la media móvil que quiero, ¿sí? 20 periodos, ¿sí?, simple, exponencial, ¿sí? Elijo el tipo y elijo el color. En general yo elijo el segundo grosor, pero por un gusto mío para que quede un poco más remarcadita, ¿sí? Así es, Ismael, así seguro. Tendencia, media móvil, y ahí empiezo a poner los parámetros. 20, 100, simple, exponencial, lo que quiera. Estoy agregando medias para mostrarte, ¿no? Una 100 exponencial amarilla. Y ahí la agrego, ¿ok? Y Rolando me dice que tengo una estrategia para el yen. Sí, tengo varias estrategias para el yen. De nada, era uno de mis pares favoritos. Era. Ahora estoy volviendo a tomarle cariño. Todo ese tiempo que estuvo en rango de... osciladores, estocástico, ¿sí? Y ahí en general viene el por default 1433, ¿sí? Lo pueden modificar para que funcione un poquito más rápido, 533, 833, hay distintas combinaciones. Así se agrega el estocástico, ¿sí? Lo voy a borrar y lo voy a volver a agregar. Acá, osciladores. ¿A dónde estamos? Lo perdí. Estocástico. No hay audio. ¿Me escuchan? Perdonen, hoy tengo una conexión espantosa.
y tengo microcortes. Discúlpenme, vieron que se me cayó el gráfico. Ahí está, ahí voy agregando los estocásticos. ¿Ok, Adelina? ¿Se escucha? Perdónenme, hoy parece que mi conexión está vagoneta, como diría mi abuelo. Está vaga mi conexión y tengo microcortes todo el día. Se cae de nuevo el sonido, por favor, díganme. Vamos a hablar de otro sistema de trading. O sea, a ver, ¿cuándo aplico los dos anteriores que hablamos? Quedó claro que el momento y la media simple de 20 los uso para cuando el mercado está en tendencia, y la combinación de estocásticos la uso más bien cuando el mercado está muy lateralizado y me muevo a trabajar a gráficos más chiquitos, quizás 15 minutos o 30. ¿Se entendió eso? ¿Va bien el sonido? A ver, voy a apagar el micrófono y lo voy a... A ver, ahora se escucha un poquito mejor. Desconecté y volví a conectar el micrófono para ver si el sonido se pone un poquito más... ahí está mejor. Ok. Perfecto, bien. Nada, como les decía, resumiendo lo que hablamos hasta ahora, un indicador de momento y una media simple de 20 son con lo que trabajo para buscar señales en el mercado cuando el mercado está en tendencia. Una combinación de estocásticos, un poquito más rápidos, un poquito más lentos, es lo que uso para cuando el mercado está muy lateralizado, y si no lo veo claro, en una hora, incluso bajo hasta 15 minutos. La media de 200 la uso a ver si podemos encontrar un panorama más claro. A ver, voy a achicar mucho el gráfico de la libra. La tengo perdida la media. Ok. La media exponencial de 200 es una forma de ver a dónde está el mercado en el largo plazo. La media de 200 no la suelo utilizar como un indicador ni de entrada ni de salida del mercado, sino que en el gráfico de 4 horas me marca dónde está la tendencia del mercado, ¿sí? Fíjense, cuando el precio la quiebra, en general, fíjense lo que ocurrió esta última vez, ¿sí? Al precio le cuesta quebrarla, ¿ven? Cuando está por encima de la media le cuesta quebrarla, finalmente la quiebra, consolida por debajo. Fíjense que incluso hizo un pullback y finalmente comenzó una aceleración a la baja. La media es larga, es de 200, es lenta, ¿sí? Recién ahora está girando a la baja, pero lo que a mí me dice esta media de 200, la uso no para operar ni para leer señales. Si el precio está por debajo de la media y la media va ganando inclinación bajista, para mí el par está bajista y no veo una posibilidad de cambio. O sea, me dice que dónde está la fuerza del mercado. En cambio, si el precio está por encima de la media, ¿sí? Fíjense que suele ofrecer soporte y resistencia dinámica. Es un nivel que en 4 horas al precio le cuesta quebrarlo, y si lo quiebra es posible que me anticipe un cambio de tendencia, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, está alcista la libra, ¿sí? Llegó a unos 63 y empezó a caer, ¿sí? Se puso a pivotear alrededor de la media, pero mientras tanto la media actuó como nivel de soporte y resistencia y finalmente cayó, ¿sí? Una vez que la superó, otra vez nos fuimos a unos 63, ¿sí? Y una vez que la quebró, otra vez cayó para unos 58-40. Entonces, esas son las cosas que miro, ¿sí? Me está diciendo dónde va a ir el mercado o dónde está la tendencia dominante. No es una señal para operar, pero sí, por ejemplo, es un nivel donde suelo tomar ganancias o poner stops, ¿sí? Si estoy, no sé, por ejemplo, estuviera tendida, ahora está a mucha distancia para colocar el stop, ¿no? Pero si empieza a quebrarla y empieza a querer quebrarla, voy a poner un stop por encima de la media de 200, ¿sí? Unos 20 o 30 pips mínimo, ¿sí? Por encima de la media de 200, si me busco vender acá. ¿Por qué? Porque sé que le va a costar quebrarla, y que si la quiebra puede hacer un rally alcista muchísimo más importante. Entonces lo uso como un parámetro, más que nada, ¿sí? No para dar señales, es un filtro, como cualquier otro filtro que a ustedes les guste poner en el mercado. Las medias de 100 y 200, como en el caso de los cruces de Yen, también son muy útiles, ¿sí? ¿Por qué? Y porque son medias de largo plazo, ¿sí? Y en general todos los operadores trabajan con medias simples, en este caso de 100 y 200. Esto en general un sistema o una combinación de medias, ¿sí? La de 100 y 200, que se puede aplicar a otros divisas. Sin embargo, yo lo mantengo en exclusiva, para mi gusto, para los cruces del Yen, ¿sí? Incluso ahora achiqué mucho el gráfico para que vean, voy a sacar esto
les pido mil perdones por todo el movimiento que estamos haciendo, ¿no? Fíjense que, a ver, una vez que el precio logró superar la de 100 y la de 200, la de 200 es la marrón, ¿sí? La marrón está por encima de la verde, o sea que la más corta está por encima de la más larga, ¿sí? Está diciendo que la tendencia es alcista. Y en tanto el precio se mantenga por encima de la más larga, ¿sí? de la más corta, perdón, de la de 100, la tendencia continúa. Fíjense que una vez que la quebró la de 100, encontró soporte en la de 200, ¿sí? Obviamente acá hay una clara tendencia alcista. Entonces, me sirven como puntos de entrada los retrocesos, como posibles niveles de stop, ¿sí? Entonces, las medias simples de 100 y 200 en general, cuando se cruzan, ¿sí? Y la de 100 se pone por encima de la de 200, me está dando señal de compra. Cuando la de 100 cruza la baja, la de 200, me está dando señal de venta. El precio suele, en los cruces, particularmente en los cruces de Yen, lo voy a agrandar un poquito, suele encontrar en estos niveles de soporte y resistencia, ¿sí? Suele rebotar. Obviamente cuando los quiebra, los rallies son más importantes. Fíjense, estamos trabajando en el gráfico de hora, Fíjense que se luchó con la de 200, la quebró, ¿sí? Y cayó un poco más de 100 pips. No solo el precio se está quedando por debajo, perdón, ahí está. No solo el precio está por debajo de la de 200, sino que fíjense que ambas medias están girando despacito a la baja, ¿sí? Y la distancia entre las dos, ¿sí? Es de 25 pips, ¿sí? La distancia hace 2 o 3 días atrás era de 50, ¿sí? Entonces, cuando la distancia, ¿sí? Se comienza a achicar, ¿sí? Esto me está anticipando que es posible que la de 100 cruce la de 200 a la baja, ¿verdad? Estamos cerca, ¿sí? Entonces eso anticiparía una caída mayor, perdón, en el par. Estoy mirando, pero no hay muchas señales porque los cruces del Yen están al alza, no, son simples, están al alza y a la super alza desde hace días, ¿sí? Y semanas y meses, perdón, y las señales se dieron hace mucho, se dio bastante. A ver, en el euro yen, hace rato que se dieron las señales, ¿sí? Hace rato, fíjense, el 13 de diciembre. Y la señal persiste, ¿sí? En tanto y en cuanto no se dé vuelta o el precio no quiebre, claramente la de 200 a la baja, las señales persisten, pero otra vez en este par en particular se está dando el mismo caso, ¿no? La distancia entre las dos medias era de 170 pips y hoy es de 40, y estamos hablando que era hace un par de días atrás en 170 pips. Entonces, la distancia de las medias, yo también tengo que leer eso, o sea, yo no puedo decir, bueno, este cruza acá con este, ya está, ahí tengo señal, si no cruzan no tengo señal. Puedo leer muchísimas cosas más de las medias, como por ejemplo la distancia entre las medias, si tienen inclinación alcista, si no tienen inclinación, ahí se ponen planas, si todo está, todo este periodo de tiempo en que la media se puso prácticamente horizontal, me está diciendo que toda esa fuerza alcista anterior se está perdiendo, ¿sí? Son simples, Martín, En los cruces de Yen me manejo con periodos grandes o más chicos. En general trabajo con el gráfico de una hora, ¿sí? Como les dije, el Yen siempre fue una de mis divisas, el dólar Yen siempre fue uno de mis pares favoritos, pero pasó tanto tiempo encerrado en gráficos de 30, en días de 30 pips, que era imposible prácticamente operar los cruces del Yen. Recién ahora estoy volviendo a mirarlos y trabajo generalmente en el gráfico de una hora. Y yo, la verdad es que les voy a ser totalmente sincera, yo les digo que el gráfico me está diciendo que el gráfico de una hora me dice que está bajista, pero en el gráfico de 4 horas fíjense que el precio está rebotando en la media de 100, las dos se mantienen muy saludables y muy alcistas. La zona 88 era una re buena entrada, sí, yo estaba durmiendo, me la perdí, realmente es madrugada en Buenos Aires cuando alcanzó 88.05, pero la verdad es que si vuelve a caer por esta zona 87.70, 88.05, me gustaría intentar una compra, no en el dólar yen, sí, me gustaría buscar comprar en los retrocesos. Por ahora sigo viendo eso. Yo creo que solamente si pierde esta zona de 86.60 por ahí sí vamos a ver una corrección, una caída más grande, pero la probabilidad de que siga subiendo es fuerte. Creo que los retrocesos hay que buscar comprar. Pero también
analizo soportes y resistencias en el gráfico de 4 horas, en todo, no me quedo solamente con operar en 1 hora o a veces en 15 minutos. Me gusta mirar los niveles de soporte y resistencia en 4 horas. En general, mientras la distancia de las medias del 100 y 200 se mantiene saludable, la tendencia también, ¿sí? Lo que suele suceder es que cuando el precio acelera demasiado, ¿sí? Y la media sigue subiendo, ¿sí? Nos encontramos con que la distancia hacia la media es grande, entonces a esa distancia entre el precio y la media es importante, ¿no? Entonces podemos ver retrocesos de precio, eh, de, podemos ver retrocesos de precios, ¿sí? Bastante importantes, entonces hay que tener cuidado. Es lo que te decía, Adelina, precisamente un retroceso hoy a la zona de 88, 88.30, que fue lo que tocó el Yen a la mañana. Fíjate que rebotó en la media simple de 100, ¿sí? No logró quedarse. En general la zona es un soporte estático, entonces, y la media simple de 100 la recuperó enseguida. La vela de 4 horas, fíjate que abrió y cerró por encima de la media de 100, entonces el punto de entrada hubiera sido la zona 88.30, ¿sí? Ese es el mejor ejemplo de esperar un retroceso de precios a que toque la media, ¿sí? Y después volver a comprar. Porque como les decía, o en este caso en particular, ¿sí? Fíjense que la tendencia es muy fuerte, entonces los retrocesos a la media de 100 podrían entenderse como señales de compra. Obviamente hay que tener cuidado donde ponen el stop, ¿sí? Cuanto más grande es el gráfico, más largo es el stop. En este caso, fíjense que el stop estaría por debajo de 86, que es la de 200, ¿sí? En el medio podemos ver un poco de actividad. Sin embargo, sigo considerando que el dólar yen tiene espacio para subir. Obviamente cuando la media se pone plana, como en este caso en particular, ya no es tan interesante comprar cuando retroceso, pero en el gráfico de 4 horas se ve más clara. Mientras la media se mantenga alcista, los toques de la media son oportunidades de compra, ¿sí? Pero fíjese lo que pasa en día con el mismo yen. Tengo señal de compra, lo tengo alcista, ¿sí? La media cruzó, pero la media cruzó cuando el par ya había ganado 700 pesos desde el inicio de la tendencia alcista, ¿sí? Entonces, esto ya no lo considero como una señal válida de compra, ¿sí? En el gráfico diario la señal me la está dando lo que me puede estar diciendo este gráfico o este corte en particular. Lo que me está diciendo en estos momentos es que por ahora la tendencia alcista sigue siendo válida en el largo plazo, pero otra vez, una tendencia alcista válida en el largo plazo no impide que el precio caiga 100 o 200 pesos en un día. Entonces hay que tener cuidado. Si yo voy a operar a corto plazo y si la tendencia a largo plazo es alcista, no me puedo basar solamente en ese factor para comprar. ¿Se entiende lo que quiero decir? No quiero marearlo. Parece sobrecomprado, está sobrecomprado, pero a él no le importa, nunca le importa si está sobrecomprado o sobrevendido, ¿sí? Me voy a poner en semana, ¿sí? Desde la zona de 90, 110, ¿sí? O sea, estuvo sobrevendido, no sé, prácticamente desde acá, digamos, todo este tiempo, desde agosto del 2010 hasta que empezó el año pasado, sobre noviembre del 2012 a recuperarse, estuvo extremadamente sobrevendido y aparte solamente se dedicó a consolidar. Hubo señales de sobreventa muchísimo tiempo antes, en día, semana, y el precio sigue cayendo. Eso es algo que también es importante tener en cuenta. Mientras la mayoría de los cruces tiende a hacer pullback, ¿sí? A los soportes o resistencias quebrados, el yen difícilmente hace pullback a los soportes o resistencias quebrados. Es un cruce que no hace precisamente pullback cuando entra en tendencia, ¿eh? Sí, yo creo que puede llegar a 90. Sí, yo creo que sí que puede llegar a 90 fácil y que incluso puede llegar hasta 92.50. Lo que no quiere decir que en el medio no retrocede hasta el 86.60 que estábamos hablando de 5 minutos. Tengan eso en cuenta. No busquen entrar. Ok, está bien. Tenemos que terminar en 2 minutos, me dicen acá. Perdonen, que los voy a cortar. Pero, a ver, Juan Luis. Mira, yo les voy a contar algo rapidito como una anécdota personal. Mauricio Carrillo, que es uno de los chicos que trabaja en FX Street, es un analista y periodista muy muy acertado en muchas cosas, aunque él a veces se esconde un poquito, ¿no? Hace 3 meses hicimos una apuesta, ¿sí? Él dijo que el euro iba a llegar a 38.50 y yo le dije que no iba a pasar 34.90, 35, 34.50, 35 creo que le dije yo.
pero hicimos una apuesta por una lata de Coca-Cola. ¿Saben por qué? Porque para mí, la opinión de cualquiera, a largo plazo, decir el euro va a llegar acá, vale eso, vale lo mismo que una lata de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque en el medio los pares pueden caer, pueden subir, pueden venir los presidentes de los bancos centrales con noticias revolucionarias, con recortes, con anuncios, con planes, ¿sí? Entonces, tratar de decir un precio, ¿sí? Y no solo eso de decirlo, sino que ponerlo como un objetivo único a largo plazo, ¿sí? Y no pensar que en el medio puede haber movimientos, muchísimos en contra de ese movimiento. A ver, para operar y decir, el euro va a ir a 1.38, sí, puede ser que el euro vaya a 1.38, pero ¿qué clase de capital y qué clase de cuenta tengo que tener yo como operador, ¿sí? Para aguantarme un retroceso quizás hasta 1.31, ¿sí? ¿Qué clase de operación voy a hacer? Entonces, para mí, en vez de pensar en un objetivo a larguísimo plazo, es decir, el yen el año que viene va a llegar a 110, como dijo el primer ministro japonés, no va a llegar a 100, va a pasar, hay que preocuparse cuando pase los 110, dijo el dólar yen, hablando del dólar yen. En vez de pensar en un objetivo así, para operar mi cuenta a 110 tengo que ponerle un stop acorde, ¿sí? Entonces voy a operar un super micro mini lote, ¿sí? Porque es lo máximo que puedo arriesgar en el tiempo, ¿sí? Para decir, dejo esa operación ahí 2 años, 3 años, a menos que yo tenga un capital de 1.000.000, 1.500.000 de dólares, entonces ahí sí podría arriesgar un poco más. Entonces voy a ganar muchísimo más sacándole al mercado 10 pips, 15 pips por día, ¿sí? Con un número más lindo de lotes, ¿sí? Subiendo la cantidad de lotes, pero buscando un beneficio más chiquito, voy a terminar ganando de acá a 2 años muchísimos más pips que si busco ahora el 90 de yen. ¿Se entiende lo que quiero decir? No quiero ser agresiva ni mala onda, ni mucho menos, ¿sí? Lo digo por experiencia personal. Esos objetivos a largo plazo, el euro va a estar en 1.50, ay, para mí valen lo mismo que una lata de Coca-Cola. ¿Se entiende por qué? ¿Sí? Porque no me sirve para hoy para hacer dinero, a menos que, como les dije, tengan una cuenta de $1.000.000 o cosas así. Entonces, bueno, sí, ahí se pueden aguantar retrocesos bestiales. Sí, con los pies en la tierra sobre todo. Gracias. De acuerdo a lo explicado, vamos a mirarlo rapidito, dice que el estocástico, en 15 minutos ignoremos las... Sí, estaría dando una señal de entrada de compra, que obviamente yo le pondría el stop en 32.50 por ahí. Chicos, les pido 1000 disculpas, me tengo que ir, nos están diciendo que tengo que cortar, así que muchísimas gracias a todos por estar acá, como siempre un gusto. Ahora voy a hablar en un rato con Vicky y ya vamos a anunciar para el próximo mes, ¿ok? Mil gracias a todos y hasta pronto. Chau, chau.